8 de la mañana, 48 minutos. Le damos la bienvenida al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Bueno, el tema es conocido, las medidas anunciadas ayer por el gobierno para apoyar a los sectores y a los trabajadores más afectados por la crisis sanitaria. Buenos días, Mieres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto. Gracias por el contacto. Encantado. Repasemos aproximadamente cuántos trabajadores están abarcados por las medidas anunciadas ayer. Bueno, en lo que tiene que ver con el seguro de paro especial, es muy difícil establecer cuántos podrían estar abarcados porque son situaciones muy particulares. Se trata de casos en donde el trabajador ha tenido menos aportes que el mínimo suficiente, pero lo que sí puedo decir es que los sectores abarcados por este seguro de paro especial tienen una presencia entre el total de los trabajadores de seguro de paro bastante significativa. No en balde son sectores particularmente afectados. Estamos hablando de todo el sector turístico, del sector de la cultura, del sector de la educación, de las entidades deportivas, o sea, todos sectores que fueron muy golpeados y que por lo tanto puede haber trabajadores que no puedan acceder al seguro de paro. Voy a dar un ejemplo típico. Un hotel contrata a una persona por un mes porque la zafra turística fue bastante escasa y entonces no puede mantenerlo durante, o de repente 2 meses. Bueno, ese trabajador al ser enviado al seguro de paro rebota porque se requiere haber aportado un mínimo de 6 meses en el último año, como regla general. Entonces lo que estamos haciendo es levantando esa barrera de acceso para estos sectores, estrictamente solo para estos sectores y por un tiempo acotado a lo que está haciendo esta situación particularmente grave. Entonces, ¿cuántos son? No es posible hoy estimarlo. Seguramente va a haber unos cuantos trabajadores que podrán ingresar al seguro de paro y que no podían. La otra medida que tiene que ver con el subsidio a trabajadores de sectores también, los mismos sectores particularmente afectados, pero son en este caso informales, es decir, gente sin ingresos o que de repente tiene una unipersonal e ingresa, factura muy poquito, esos serán alrededor de entre 7 y 8 mil personas que van a recibir ese subsidio durante 3 meses. Sí. No, para la facturación que usted decía muy poquito, ¿hay un límite estipulado de esa...? El límite va a ser una BPC, es decir, unos 4.800 pesos. Por debajo de eso, entonces, podrá accederse a este subsidio sin perjuicio de que va a haber muchos que ni siquiera tienen eso o que no tienen unipersonales, son informales. Y el criterio que hemos utilizado es igual que el del año pasado. El año pasado otorgamos un subsidio a los artistas y también otro a guías turísticos, y fue sobre la base del listado, porque justamente por su característica de informalidad no están registrados en ningún lado especial. Entonces, a lo que nos referimos fue a las organizaciones, a los gremios, por ejemplo, en el caso de los actores, a la Sociedad Uruguaya de Actores, en el caso de los autores, a AGADU, en el caso de los intérpretes a SUDEI, en el caso de los eventos a una cámara de eventos que justamente se organizó a partir de este lío, de esta situación grave, o ese colectivo Hacemos Eventos. Todos ellos nos han ido proporcionando los listados con los que vamos a establecer los destinatarios, los beneficiarios de este subsidio, que se va a pagar a través de ANDE, de la Agencia Nacional de Desarrollo. Una consulta que ha llegado tiene que ver con que justamente por ser informales, trabajadores de estas áreas, no todos están ya inscriptos en las organizaciones gremiales. ¿Se pueden inscribir todavía? O sea, ¿hay tiempo para hacerlo o son listados que ya están elaborados y cerrados? En principio son listados que ya han avanzado los gremios. Obviamente puede haber olvidos, puede haber ajustes, pero son gente que está vinculada a estas agremiaciones y que de alguna manera esas agremiaciones son las que dan fe de que estos nombres de estas personas están en la situación que corresponde al subsidio. De todas maneras, el Estado, nosotros desde el gobierno hacemos el control
porque para que no existan situaciones indebidas, es decir, gente que figura como trabajador formal como dependiente en otro ámbito, bueno, que no aparezca como recibiendo este subsidio. Ese es el criterio que estamos estableciendo. Doctor, como integrante de la coalición, es decir, más allá obviamente de su rol como ministro de Trabajo y Seguridad, sino como integrante obviamente y líder del Partido Independiente, en su momento su partido manifestó e hizo conocer a la opinión pública, bueno, una serie de medidas que entendía se tenían que tomar. ¿Las reconoce contempladas? ¿Le parece que fueron pocas? ¿Quedó conforme de alguna manera con lo que el gobierno ha anunciado en muchos rubros que el Partido Independiente había hecho hincapié, debía hacerse un esfuerzo mayor? Sí, a ver, el Partido Independiente presentó un documento en donde tenía dos grandes focos de preocupación en cuanto a los apoyos a ofrecer desde el gobierno. Uno era las micro y pequeñas empresas, y al respecto presentamos una propuesta con varias medidas, de las cuales, la verdad, la ley que ya está vigente referida a las pymes se hace cargo de buena parte de los planteos que habíamos hecho. Por ejemplo, el de la reducción de la contribución inmobiliaria y otros beneficios que las pymes están recibiendo a partir de la aprobación de la ley que ya está vigente. Por otro lado, nosotros nos preocupábamos por aquellos sectores más desvalidos que estaban recibiendo ayudas alimentarias. Al respecto, el Partido Independiente proponía que esa prestación llegara al nivel de una canasta básica de alimentos que corresponde a los requerimientos de alimentación de una persona por mes. Bueno, eso fue respondido parcialmente. Las ayudas alimentarias se duplicaron, pasaron de 1.200 a 2.400. Ayer se anunció que va a mantenerse esa duplicación por lo menos hasta junio. Esa es una respuesta. Nosotros hubiéramos querido que el monto llegara a 4.200 pesos. O sea que en ese sentido hubo una diferencia. A su vez, estas medidas que ayer anunciamos, particularmente el subsidio a monotributistas y el subsidio a estas personas informales que refieren a sectores muy afectados, trabajadores que se han quedado totalmente sin ingresos por pertenecer a la cultura, a los entretenimientos, a los espectáculos, al deporte, eso también va en la línea de lo que para el Partido Independiente es particularmente importante en estos tiempos que estamos viviendo. Bien, y con respecto a una palabra que evidentemente cada vez que hay anuncios en este sentido, y acá voy a hablar directamente de su cartera, siempre, desde prácticamente todos los sindicatos, se habla de lo insuficiente de las medidas. Esa insuficiencia es la pregunta que uno se hace, ¿podría ser superada? Es decir, ¿qué debería hacer un gobierno para que el daño económico que se genera en una pandemia fuera verdaderamente suficiente para los trabajadores? ¿Es posible llegar a hacerlo o hay que generar un endeudamiento realmente muy grande como para poder cubrir lo que una situación pandémica genera en la economía de un país? Humberto, la pregunta es muy buena realmente, porque yo creo que cualquier gobernante que se enfrenta a una situación de este tipo y que obviamente está todo el tiempo pensando, como es lo que ocurre en este gobierno, estamos pensando todo el tiempo qué soluciones, qué medidas, qué respuestas dar, no solo a la situación sanitaria, sino también a la situación laboral, social, económica. Es la verdad. Anunciamos ayer medidas, ya tenemos ideas en la cabeza porque esto lamentablemente no ha parado. La sensación de insuficiencia es inevitable, es decir, hagamos lo que hagamos, siempre cuando hay una crisis de esta magnitud en el mundo entero, planetaria, donde Uruguay también está alcanzado, siempre uno siente que, digamos, que todo lo que uno pueda dar, que responsablemente es lo que puede dar, no es suficiente para paliar todas las necesidades que se generan.
eso me parece que es un dato de la realidad. Fíjense qué hubiera pasado, porque además esa es la otra gran responsabilidad que tiene un gobierno, que un poco se resumía en una frase que mencionaba la ministra de Economía ayer, que es garantizar que las prestaciones que estamos otorgando se pueden dar y se pueden seguir continuando de manera tal de que cuando anunciamos medidas somos conscientes y tenemos responsabilidad de que son posibles de realizar. Y eso tiene un límite, porque es interminable, porque además nada sustituye a la propia actividad. Nosotros aportamos ahora un subsidio y obviamente tenemos la idea de que con eso ayudamos a un montón de gente que lo necesita, que está en una situación muy complicada, pero no sustituye nunca la existencia de la actividad misma. Es decir, es un soporte cuando se mantiene el seguro de paro y se prorroga, pero yo no me olvido que todos esos trabajadores que están en seguro de paro están cobrando la mitad del sueldo de lo que cobrarían si estuvieran en actividad. Entonces siempre, cuando ocurren medidas de sostén, de apoyo, de subsidio, de acompañamiento, como quieran llamarle, siempre va a ser menos de lo que sería en tiempos normales. Es inevitable, pasa en todas partes del mundo, en Uruguay también, y siempre va a ser un debate difícil, decir, se dio más, se dio menos, debió haberse dado más en esto o en aquello. Es un debate muy complejo, donde hay que ponerse en los zapatos de cada uno, ¿no? Claro, ministro, hoy, por ejemplo, la diaria recoge ¿no? la opinión del Cuesta Duarte y de algunos gremios, por ejemplo, el gastronómico y hotelero, que pretendían un subsidio equiparado a un salario mínimo. Además, estas medidas son por 3 meses. ¿Tienen posibilidad de ser prorrogadas? ¿Y qué opinión le merece justamente estas repercusiones de insuficiencia? Sí, ese es muy buen ejemplo, porque desde que empezó la pandemia, el PIT-CNT y el Frente Amplio reclamaron un subsidio equivalente a un salario mínimo nacional para todas las personas que tuvieran dificultades de actividad durante 6 meses, marzo a septiembre del 20. Ese era el planteo. Imagínense lo que ocurrió. Lo que ocurrió hubiera implicado que ese monto, que ya era un monto muy importante, se hubiera tenido que prorrogar y hasta no se sabe cuánto. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay países que hoy están anunciando que se quedaron sin plata, porque la pandemia duró más y entonces hay un momento en que la caja se resiente y no hay forma de responder. Entonces uno tiene que ser cuidadoso y responsable cuando propone y acuerda y resuelve medidas que realmente puedan ayudar como debe ser, porque hay una responsabilidad muy fuerte de tener que ayudar y al mismo tiempo no quedar pedaleando en el aire. Y eso es un tema de enorme complejidad donde hay que tener mucha comprensión de todos. Ministro, sin que, por supuesto, cometa una infidencia ni de repente estemos tratando de hacer futurología, pero imagino, es una deducción casi de sentido común, que a nivel de gobierno una de las áreas más sensibles que tiene que ver con su ministerio, el trabajo y la seguridad social, debe ser algo que se está monitoreando muy meticulosamente de acuerdo a las proyecciones que a nivel de vacunación tenemos. ¿Por qué? Porque una cosa está relacionada con la otra. Es decir, si nos fijamos lo que está sucediendo en el Reino Unido, en Israel, ayer Suiza anunciaba algo similar, esas reaperturas que permiten la reactivación económica bajo determinadas normas, con todavía algún tipo de restricción, pero en la medida que se va consiguiendo ese avance en la vacunación, como que los gobiernos empiezan a tener el alivio de que los trabajadores pueden ser retomados, que determinados rubros que han sido los más afectados comienzan a caminar. La pregunta es bien concreta. ¿Para cuándo su ministerio supone, imagina o prevé que ese tipo de situaciones se podría llegar a alcanzar en nuestro país, tomando en cuenta las vacunaciones que se están llevando adelante diariamente? Sí, la verdad que
aprovecho para recordar que se nos había cuestionado mucho porque habíamos empezado a vacunar más tarde que casi todos los países de América Latina, y hace ya varias semanas que Uruguay aparece segundo en toda América Latina en la velocidad del porcentaje de vacunados y en la capacidad y la velocidad con la que se está vacunando. Yo nunca tuve dudas porque tenía una confianza muy grande en una costumbre, en una acumulación de saberes de todo el sistema de salud, que está acostumbrado a hacer campañas de vacunación y lo está haciendo otra vez de una manera fantástica, y hay que aplaudirlos a todos ellos que pasan horas y horas y horas, por un lado unos vacunando, otros cuidando a aquellas personas que están en situación más difícil en materia sanitaria por la afectación del COVID. Entonces, yo no puedo dar una fecha. Lo que sí digo es que no aflojen. Hay que pedirle a la gente, parecería, lo dijo el GACH ayer, que la reducción de movilidad acordada, más allá de todos los cuestionamientos que se hicieron sobre si debió ser más o menos, lo cierto es que hay una idea de que esa reducción de movilidad está ayudando a que los números empiecen a bajar en cuanto a los contagios y en cuanto a la situación de los CTI y a los fallecimientos, que son extremadamente dolorosos para todos, ¿no? Pero lo que importa es que justamente esa reducción de movilidad hay que mantenerla, por lo menos hasta el fin de abril, y quizás haya que prorrogarla, veremos. Ese es un tema que tendremos que analizar la semana próxima, pero no hay ninguna duda que más allá de que pueda haber una ventana, que la hay y que cada vez está más próxima, de reapertura y de reactivación, hoy el mensaje tiene que ser: si no nos cuidamos, si no seguimos controlando y restringiendo la movilidad, el resultado no está ganado, ¿no? Esta es una batalla que hay que seguir dándola. Sin duda que nosotros tenemos un conjunto de ideas y de medidas pensadas en clave de reactivación. Así como tenemos medidas de contención como las que recién mencionábamos, también tenemos ideas de cómo impulsar la reactivación, que va a ser el gran desafío del país, espero yo, en el segundo semestre de este año, ¿no? Este tema va a ser tema de conversación en el encuentro que va a haber esta tarde, que usted va a participar, los líderes de la coalición multicolor con el presidente de la República. Y ahí le hago la doble pregunta, ¿no? Si va a estar las propuestas del Partido Independiente de reactivación, pero también esta valoración que usted recién adelantaba de la evaluación de suficiencia, y que algunas medidas que había hecho el Partido Independiente se vieron reflejadas en el día de ayer, pero no en toda la medida que se habían solicitado. ¿Por dónde va a ir esa reunión hoy? Bueno, a ver, sobre las medidas que nosotros hemos planteado, obviamente todos sabemos que uno plantea medidas y sabe que no todo es posible y no todo es realizable. O sea que en ese sentido no creemos nosotros que hoy sea el momento de, cuando además el gobierno acaba de presentar un segundo paquete de medidas. Unas fueron presentadas en marzo, ahora este segundo paquete en abril. Estamos en un contexto donde hay respuesta fuerte en cuanto a la necesidad de poner recursos para sostener las actividades tanto empresariales como de trabajadores. Lo que sí nos parece importante, yo creo, es conversar un poco de cómo podemos contribuir desde el gobierno. Por supuesto que para bailar se necesitan dos, pero desde el gobierno a crear un clima que de alguna forma esté en consonancia con la situación que se está viviendo, es decir, bajar la crispación, bajar los niveles de polarización. Yo creo que hay una afirmación del GACH que es totalmente compartible: la pandemia no se puede polarizar, no le hace bien al propio manejo de la pandemia. Por ahí va alguna de las ideas que uno puede tener, que está en relación a ver cómo podemos contribuir desde el gobierno, desde los partidos de la coalición, a crear un clima. Yo creo que la señal que dio el presidente ayer fue muy buena, la invitación a una reunión con los tres intendentes del Frente Amplio. Me parece que es una señal muy buena de generar un clima que yo creo que es el que debe imperar en este momento en el país. Muchas gracias por estos minutos. No, un gusto grande y un saludo a toda la teleaudiencia. Que pasen muy bien.
Cerramos por aquí entonces la entrevista con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres.